pero realmente es fácil de digerir. Ujú. Bueno, bueno, tenemos un lío. Alejo Rodríguez, que ya está conectado. No sé si tiene micrófono, probablemente no, porque la vez pasada no lo tenía. Y tenemos solo a Esteban y los demás. Bueno, ni modo. Tú vas empezando porque no podemos retrasar la clase por los chicos. Exacto, Sí. exacto. Bueno, entonces chicos, buenos días. Esteban, buenos días. Su merced sí tiene el micrófono habilitado, ¿verdad? Es juicioso. Sí, profe, buenos días. Excelente. Tengo que resaltar acá públicamente que los apuntes de Esteban estaban muy bien estructurados. Estaban re bien, Esteban. Entonces, eso quiere decir que le está como cogiendo el gusto a la filosofía y eso me gusta. Todos los de los demás estaban bien, excelente, pero el de Esteban estaba como muy bien hechecito. Quiere decir que sí me puso cuidado. Y de eso se trata, de que me, de que me ponga cuidado. ¿Mm? Eh, bueno, vamos a arrancar y voy a preguntarle a Joana que me recuerde. Yo le deshabilito el micrófono. Se lo habilito otra vez. Ya. ¿Me puedes habilitar tu micrófono, Joana? Y te voy a preguntar qué recuerdas que es la filosofía. Puedes mirar tus apuntes, puedes, no sé, acordarte, recordar. Esteban vaya preparando y Alejo lo puedes escribir ahí, por favor, en el chat. En palabras sencillas, en algo fácil de entender, no una definición técnica. Ahora sí que ya tenemos una idea para ustedes qué es la filosofía. ¿Joana? Yo no. Señor, ¿Para ti qué es la filosofía? eh, Ya la vez pasada lo vimos, entonces ya puedes tener un concepto más claro. la ¿Desmayaste? filosofía, no, la filosofía es quizás conjunto de lógicas y pensamientos. Bien, bien, ya estamos más cerca de la realidad, ya es diferente lo que, cómo lo manejamos. Me parece muy bien. Esteban, su merced que me dice que es la filosofía. Es la búsqueda de la sabiduría y el conocimiento fundamental sobre la existencia. Sí, pero no le da tanto. Sí, es eso, Pues es pero lo no que tan tengo ahí leído. anotado, pues. Pero entonces, ¿qué es? En sus propias palabras, ¿qué es? ¿Qué entiende por filosofía? Que Pues ya eso es entiende, ya tiene un como el concepto. conocimiento sobre la realidad, ¿no? Exacto. Uy, muy buena definición. Alejo, no has escrito nada por el chat. Muy buena definición, es el conocimiento de la realidad. ¿Sí? Es un conocimiento, pero es un conocimiento profundo. Y para entender más aún acerca de la definición de la filosofía, lo que hoy vamos a hacer es filosofar, precisamente. Ay, Alejandro Rodríguez tiene lo mismo. Eh, Vamos a filosofar precisamente sobre la filosofía, ¿sí? Es algo que estuve planeando de cómo realmente desarrollar o hacer filosofía. Y no hay mejor forma de hacer filosofía que filosofando sobre la filosofía. Entonces, lo que hoy vamos a hacer es que vamos a hablar de los 7 rasgos principales que tiene la filosofía. Pongan eso de título, 7 rasgos de la filosofía. Escribanlo en sus apuntes. Antes de entrar a hablar de los 7 rasgos como tal, necesito que anoten los siguientes conceptos que les voy a poner en la pantalla. Se los voy a leer por si de pronto no alcanzan a verlo, lo ven muy pequeñito o lo que sea. Entonces son 4 conceptos que digamos que empezamos a armar un glosario, que la idea es que también tengan un glosario dentro de sus cosas, unas definiciones para tener claro qué es cada cosita. Entonces, son 4 conceptos. La primera que es el concepto de ente, el segundo que es episteme, el tercero que es radical y que es misterio. Son conceptos filosóficos que ya vamos a meter en nuestro cerebro. ¿Pilas con estas definiciones?
Van a anotarlas, sí, si quieren les doy un campito para que las anoten, pero antes de que se pongan a escribir, pónganme cuidado. Alguien llegó. ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¿Jaber? Supongo. Identifíquese. ¿Aló? Uy, hola, hola. Bueno, creo que sí es Javers. Soy Dylan, profe. ¡Ay, Dylan! Yo siempre confundo, no sé, no está el nombre, pero bueno, Dylan, su merced, unos días, bienvenido. Se perdió la primera clase, ¿qué vamos a hacer? Ay, ¿cómo así? Bueno, vamos a avanzar. Entonces, van a anotar estos 4 conceptos y antes de que los anoten, vuelvo y digo, pónganme cuidado a lo que significa cada cosa. Porque de estas 4 cosas se van a nombrar y si no tienen claro el concepto, se pierden cuando sigamos en la presentación. Entonces, lo primero es la palabra ente. Cuando hablamos de un ente, es un concepto filosófico de aquello que existe o puede existir. Lo que nosotros comúnmente diríamos es una cosa, es un algo, ¿sí? Esto es un ente, no sé, el mouse podría ser un ente, el computador podría ser un ente, yo podría ser un ente, esta casa podría ser un ente, pero también eh, al hablar de algo que puede existir, hablamos, por ejemplo, del ser humano, de un animal, e incluso puede llegar a hablarse de un concepto, pero entiéndase la palabra ente, algo que existe o que puede existir, ¿sí? Un futuro bebé, por ejemplo, que ni siquiera así la mujer está embarazada, es un ente, es algo que puede llegar a existir, ¿listo? El término de episteme, y ahí vamos a meternos un poquito a la historia de la filosofía, por allá en la... Lo podemos asociar muchas veces y muchas veces se asocia en frases filosóficas como esa ciencia, como ese conocimiento científico, por así decirlo, por esa ciencia. ¿Listo? Algo radical, que es el siguiente concepto, es algo que es relativo a la raíz de las cosas, al fundamento de las cosas, a lo esencial de las cosas. Radical viene de raíz, imagínense un árbol y sus raíces. Entonces algo radical es que va al fundamento, a la base, a lo principal. También, fuera de lo filosófico, algo radical es algo que, digamos que le pone un límite. Yo soy radical con, eh, no sé, yo soy radical con los delitos. Yo no cometo un delito, por ejemplo. ¿Sí? Entonces yo soy radical con eso. Yo soy radical con mi ex, para que rían un poquito. Yo soy radical, de ahí no pasa. Pero en esta ocasión no vamos a hablar de ese término en función de lo radical, sino del fundamento y de la raíz. Y el siguiente concepto, espero que ya los hayan anotado porque ya voy a cambiar de pestaña, es el concepto de misterio. El misterio es esa cosa arcana, arcano es como recóndito, como un poco oculto, que no se puede realmente comprender o explicar. Esas preguntas que nos hacemos que realmente nos dejan como un poco perdidos en nuestra realidad. Sí, preguntas como, tengo incluso acá unas por acá, que ahorita vamos a hablar de esas preguntas. Eh, Preguntas como, por ejemplo, ¿cuál es el propósito de la vida? Sí. ¿Cuál es el propósito de la vida en sí? Es una pregunta que empieza a convertirse en un misterio porque no tiene una respuesta final. Es diferente a un problema, por ejemplo, si yo digo, eh, ¿por qué mi carro no prende? Una pregunta. Pues resulta que no le he echado gasolina. Tenía respuesta, ¿sí? Y si yo sigo buscando y buscando y buscando, voy a encontrar la razón por la cual mi carro no prende. El misterio va más allá. ¿Cuál es el propósito de la vida? Uf, tengo que pensar más allá.
El propósito de la vida es, no sé, trabajar, estudiar, aprender, vivir, crecer, nace, crece, se reproduce y muere. ¿Cuál es el propósito de la vida? Entonces vamos a hablar de lo que es un misterio. Entonces, regresando otra vez a nuestra definición de filosofía, que es como esa búsqueda del conocimiento, pero como con esteroides, con fuerza, pensar con mucha fuerza, vamos a hablar de lo que busca el filósofo. El filósofo busca algún tipo de saber o conocimiento, eso es cierto, pero al buscar un saber, un tipo de saber o conocimiento, no es, y esto es claro, lo que no es ni un arte ni una técnica con un objetivo, con el objetivo como tal de elaborar un producto, una, ahí lo tengo claro, una mesa, una casa, incluso un discurso persuasivo. No es el arte o la técnica en sí de crear esa charla, ¿sí? El filósofo no se encarga de crear una presentación bonita para que sus estudiantes puedan aprender filosofía. Ese no es lo que hace el filósofo. El filósofo busca un tipo de conocimiento más allá de eso, más allá de lo simple. ¿Listo? Por lo tanto, vamos a hablar del primer rasgo, que quiero que lo anoten. El primer rasgo de la filosofía es que no es poesía, es teoría. Anótenlo. La filosofía no es poesía, es teoría. Teorizamos, ¿sí? Teorizamos al respecto de algo. Es una episteme, acá viene el término, es una episteme o ciencia en el sentido clásico. Al hablar del sentido clásico hablamos de los filósofos griegos clásicos. En el sentido clásico es un saber, es un conocimiento. ¿Por qué? Porque persigue un conocimiento teórico por sí mismo y no por referencia a otra cosa. Me explico. Muchos filósofos quieren limitar la filosofía a una única cosa, como el conocimiento, por ejemplo, del lenguaje, de los valores, del humano, del conocimiento, de cómo aprendemos, de cómo es el aprendizaje, pero realmente el filósofo no se enfoca solamente en una sola cosa. La filosofía no se limita a ese único objeto, sino que trata todos los objetos y muchos otros, no solo esos temas que acabamos de nombrar, sino muchos otros. La filosofía, por ejemplo, como les había dicho la vez pasada, habla de la ética, por ejemplo, ¿sí? Y la contrasta con la moral. Y nos habla de qué es la moral y qué es la ética. Y empieza a profundizar sobre esos conceptos. Entonces va mucho más allá. Entonces el primer rasgo es que no es poesía, es teoría, no es algo poético, es algo razonable, es decir, que viene de la razón. ¿Listo? La segunda, y en esta me voy a extender un poquito y por favor, les voy a pedir, como voy a hablar de muchas cosas, les voy a pedir que eh, primero que me pongan mucho cuidado y que me digan, hey, profe, pare ahí porque me perdí, ¿sí? ¿Por qué? Porque de todo esto que les voy a decir, al hablar de que la filosofía es universal, voy a echar mucha carreta, ¿sí me entienden? Y voy a botar muchos conceptos que son importantes para que entendamos cómo se habla de filosofía o por qué la filosofía realmente es universal. Entonces, esto para que lo tengamos claro. Entonces, es universal porque es una ciencia o saber, pero es universal. No solo global, sino universal. ¿Por qué? Porque busca explicar o entender, y eso sí anótenlo, busca explicar o entender o esclarecer la realidad en su conjunto, la realidad total. No solo partes, sino en su totalidad. Haciéndose sobre todas las cosas, sobre todo lo que existe, sobre todo lo que se ve, sobre todos los entes, las preguntas más radicales, las que van a la raíz. ¿Listo? Voy a tratar de explicarlo con varios apuntes que tengo acá. Entonces vamos a tomar, por ejemplo, dos ciencias que ustedes conocen, que han visto en sus estudios normales. La biología y la química. ¿Sí? Piensen en biología y química. Vamos a ver que sus objetos de estudio, lo que la biología y la química estudian son lo vivo y la estructura química de las cosas, ¿verdad? La biología estudia lo vivo y la química es la estructura química de las cosas. Es decir,
El resto de ciencias, aparte de la filosofía, estudian un aspecto de la realidad, un aspecto solamente de la realidad. Lo vivo, lo químico, lo que se suma, lo que se resta, y lo toman como su objeto de estudio propio. La biología no estudia todo, sino solo un pedacito del todo, la parte viva, aquello que está vivo, eso es lo que estudia. La filosofía, en cambio, no se limita solamente a lo que está vivo, sino que lo indaga literalmente todo, absolutamente todo. Su objeto de estudio, en lo que nos enfocamos al estudiarla, no es este o aquel tipo particular de ente, ¿sí? Vuelvo y digo, su objeto de estudio no es este o aquel tipo particular de ente, no es este o este otro ente, no es este ente en particular o este otro ente en particular, sino todo ente, todos los entes, todo lo que existe. Pero ojo, ¿por qué? Porque si no se limita la filosofía en cuanto a su objeto, tampoco se limita en cuanto a su método, ¿sí? Vuelvo y repito, no se limita en cuanto a su objeto, por ende tampoco se limita en cuanto a su método. No se limita no solamente en lo que está estudiando, sino en la forma en que lo estudia. Por ejemplo, la física moderna, que lo han visto en física, se limita a estudiar aquello que se puede conocer mediante la experimentación empírica y la modelación matemática. Palabras más, palabras menos, entre lo que llevamos a cabo en un ejercicio práctico de física, como por ejemplo un carro que va a cierta velocidad, y lo afecta la fuerza de rozamiento y la de gravedad y demás, y la modelación matemática, es decir, detrás de eso, ¿cuál es la fórmula? No, la masa por la gravedad más la fuerza, etcétera, ¿sí? Esa es la modelación matemática. Entonces, la física se limita a aquello que se puede conocer mediante esas dos cosas. Y todo lo que no se puede descubrir por ese método que ya tiene la física, lo pone entre paréntesis, es decir, lo deja como a un ladito. Esto que yo no puedo conocer, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de un ejercicio de física, eh, el vehículo va a tal velocidad hasta tal punto, pero lo que la física no se pregunta es, bueno, ¿y por qué ese vehículo va para allá? ¿Quién lo está manejando? Ese que lo está manejando, ¿por qué está llevando esa velocidad? ¿Qué es lo que quiere llegar a hacer? ¿Cuál es el propósito de manejar un carro de esa velocidad? ¿Para dónde va? ¿De dónde viene? ¿Quién es? ¿Cómo se comporta? Eso no lo estudia la física. Eso lo pone entre paréntesis. Entonces podemos decir que la filosofía es un saber universal, ¿sí? Volviendo al tema, que no se cierra a ningún campo en específico, que no se limita a ningún método, sino que trata de entender todas las dimensiones de la realidad a través de la razón. Vuelvo y digo, trata de entender todas las dimensiones de la realidad a través de la razón, del razonamiento. Haciendo eso, echa mano de todo lo que se encuentre, de todos los medios, de todas las evidencias que tiene disponibles. Entonces, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Segurísimos? Listo. Ojo, vayan igual tomando apuntes de toda la cháchara que les estoy diciendo, para que vayan entendiendo. Entonces, de momento tenemos que la filosofía primero es un saber y segundo es universal, ¿verdad? Primero, saber. Segundo, universal. No se limita a ningún objeto concreto, sino trata de abarcar toda la realidad en su conjunto. Pero entonces, como no se limita, como las otras ciencias, entonces puede suceder que la filosofía acabe tratando o investigando los mismos objetos que las otras ciencias, ¿verdad? Es decir, como no nos limitamos, como el filósofo no se limita al conocimiento solo de la física o de la química, sí termina investigando cosas como el movimiento de un carro o como la estructura química del argón, ¿sí? La filosofía, por ejemplo, también estudia lo vivo, pero de una manera diferente. Estudia qué es lo vivo, al igual que la biología. Pero como estudia lo mismo, ¿qué es lo que la distingue de las otras ciencias? Pues el punto de vista, el enfoque. Cuando indaga sobre un objeto la filosofía, siempre lo hace desde los fundamentos, desde lo radical, desde la raíz.
Si el biólogo, por ejemplo, para darles un ejemplo más claro, estudia a los seres vivos, la filosofía se pregunta, ¿qué es la vida? Vuelvo y digo, el biólogo el biólogo estudia a los seres vivos. La filosofía se pregunta, ¿qué es la vida? ¿Qué es aquello que hace que la ciencia de la biología sea posible? Porque si no existe la vida, no tendríamos la biología. Entonces, antes de estudiar al ser vivo como tal, se pregunta allá en esa raíz, ¿qué es la vida? Otro ejemplo, si la antropología estudia los seres humanos, porque la antropología es el estudio del ser humano, la filosofía se pregunta, ¿qué es el ser humano? ¿Qué es ser humano? Entonces, biología y filosofía, antropología y filosofía, en cierto sentido, estudian los mismos objetos, si se dan cuenta, pero de maneras distintas, con puntos de vista distintos. Y les voy a dejar unas palabras del filósofo Joseph Bochensky, que es un libro buenísimo que él escribió y que más o menos resume lo que les estoy tratando como de explicar. La frase de Bochensky, y esto anótenlo, pero antes de que lo anoten, pónganme cuidado, suelten los lápices, ya les dejo el espacio para que escriban. Dice que la filosofía es una ciencia de los fundamentos, donde las otras ciencias se paran, donde ellas, las otras ciencias, no preguntan y dan mil cosas por ya supuestas. Allí empieza a preguntar el filósofo. Vuelvo y digo, donde ellas no preguntan y ponen cosas por supuestas, el filósofo empieza a preguntar. Las ciencias conocen, sí. El filósofo pregunta qué es conocer. Los otros sientan las leyes. El filósofo se pregunta qué es la ley. Así la filosofía es también una ciencia radical. ¿Es la importancia de los términos? Es una ciencia radical, pues va a la raíz de manera más profunda que ninguna otra ciencia. Donde las otras ciencias se dan por satisfechas, la filosofía sigue preguntando e investigando. Mientras lo anotan, lo voy a leer completo para que más o menos nos hagamos a la idea. Y si tienen preguntas, háganlas. La filosofía es una ciencia de los fundamentos, donde las otras ciencias se paran, donde ellas no preguntan y dan mil cosas por supuestas. Allí empieza a preguntar el filósofo. Las ciencias conocen. Él pregunta, ¿qué es conocer? Los otros sientan leyes. Él pregunta, ¿qué es la ley? Así la filosofía también es una ciencia radical, pues va a la raíz de manera más profunda que ninguna otra ciencia. Donde las otras ciencias se dan por satisfechas, la filosofía sigue preguntando e indagando. ¿Ya notaron? ¿Sí? No, profe. ¿Correcto? Listo. Anoten mientras respiro, porque he dicho mucha cosa. Mientras anoten, recuerden, pregunten, pregunten, pregunten. ¿Listo? Esteban, mientras va anotando su merced, ¿leyó el libro? No, profe. ¿Ni una sola página? ¿En serio? No, no le iniciaba a leer, profe. Uy, santo Dios. Pónganle cuidado. Ahora que hablo del libro, y nuevamente mientras están anotando. De manera interdisciplinar, es decir, entre materias, con la profe Caro, llegamos a la conclusión de que una de las mejores maneras para desarrollar los dos campos, porque ustedes tienen un proyecto de lectoescritura, de comprensión lectora y demás, de un plan lector. Entonces el plan lector va a ser a través de ese libro que les envié. ¿Listo? Si no lo han recibido, si se les borró el chat o lo que sea, me dicen y se los vuelvo a enviar. Entonces, el plan lector de la otra semana que van a arrancar va a ser con ese libro. Entonces ya no van a ser solo 5 minutos por día que yo les dije, sino que vamos a leerlo más profundamente. Ya les mostré hace un ratico y es súper fácil de leer, es muy fácil de digerir. Mientras lo van leyendo, si surge alguna pregunta de algún concepto,
Incluso en ese mismo momento me pueden escribir a mi WhatsApp y decirme, profe, ¿qué es esto que no entendí? Y lo solucionamos, pero pues para que lo tengan presente. ¿Listo? Entonces continuamos. Donde las otras ciencias se dan por satisfechas, la filosofía sigue preguntando e investigando. ¿Y qué se sigue preguntando o investigando? Pues lo que les voy a presentar a continuación, que son preguntas súper radicales, que son las que van a cambiar, digamos, un poquito a mejorar el concepto que tenemos de filosofía. Entonces, ¿qué nos preguntamos como filósofos? Porque todos lo somos. Preguntas como estas: ¿qué es lo real? ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es la belleza? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es la justicia? Son preguntas de índole filosófico, ¿verdad? Y para lo siguiente, Dylan, por favor, abra el micrófono, su merced, porque empezó el momento de la preguntadera del profesor. Joven, abre el micrófono. ¿Ya lo tiene Señor. abierto? Dígame, sí, señor. ¿Sí? Sí, profe. Listo. Su merced, para usted, ¿qué significa ser libre? Mm, no sé, pues tomar decisiones libremente, que no esté alguien ahí encima juzgándolo a uno o diciéndole qué Ajá, hacer, que sí, que no. ajá. Eso es para usted la libertad, muy bien. ¿La libertad tiene límites? ¿Hay límites a la libertad? Mm, podría ser. ¿Sí? ¿Cómo cuál? ¿Qué límite le pondría usted a la libertad? Mm, no sé cómo decirlo. ¿Cómo le salga fresco? Querer aprender más de lo que uno, más de su límite. Querer aprender más de su límite. Bueno, Sí, o pero eso le sea, limita el conocimiento, pero la libertad se la limita. mm, sí, ¿Sí le limita la libertad? sí, ¿De yo qué creo. manera? ¿Cómo? Pues uno ya se podría convertir en un objetivo. Si entienden a qué me refiero, ¿no? Sí, Ujú, pues eso ya, ya baila, uno no puede ser tan libre. bien, bien. ¿Qué opina de esta frase? Es una frase que dijo Santander, al que llamaron el hombre de las leyes. Dijo, colombianos, las leyes, perdón, las armas les han dado la independencia. Las leyes les darán la libertad. ¿Qué opina de esa frase? Las armas nos han dado la independencia. Las leyes nos darán la libertad. ¿Qué opina? ¿Está de acuerdo o no? Que las leyes nos darán la libertad. Ujú. Pues no sé, profe. ¿Cree que la ley nos da libertad? Mm, sí, ¿Sí? sí. ¿No cree que la ley nos coarta la libertad? Pues Sí. Porque la hasta ley, cierto punto. Es como por eso, todo. como todo. Gracias, Dylan. Eso que acabamos de hacer, para todos y para Dylan, es hacer filosofía. Estamos hablando de un concepto de la libertad. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, cuando Santander decía que las armas nos dieron la independencia, es porque a través de la lucha armada conseguimos ser independientes de España, ¿verdad? Pero cuando dice las leyes les darán la libertad, es decir, que las armas no nos dan la libertad. Está comparando las leyes con las armas, ¿sí? ¿Por qué? Porque un arma no nos va a dar libertad. Nos dio independencia de España, pero no nos dio la libertad que necesitamos. Ahora, y esto es un concepto mío que les voy a contar. Cuando uno cree ser libre, uno cree muchas veces que ser libre es hacer lo que me venga en gana. Y sí, pero no.
¿Cuál es mi concepto? Es un concepto muy personal. Esto no es, eh, digamos, un pensamiento de la filosofía como tal, de las ciencias sociales o de algo así. El exceso de libertad en algún momento o el tomarse la libertad a la ligera nos puede llevar al libertinaje. O sea, hay una frase que se escucha por ahí mucho que dice que mi libertad llega hasta donde llega el derecho del otro. ¿Por qué? Porque yo soy libre, en mi libertad yo puedo insultar al que me dé la gana. Puedo coger a Alejo Rodríguez y decirle, usted es un tal por cual, usted es esto, usted es lo otro, su mamá, su abuelita, meterme con el perro. Tengo la libertad de hacerlo, pero tiene un límite, porque no puedo transgredir los derechos de Alejandro, ¿verdad? Hasta ahí puedo llegar. Pues tiene un límite, ¿cierto? Esteban, ahora el micrófono, su merced, que a usted también le toca. La pregunta es la Ya, siguiente, Esteban. profesor. ¿Has escuchado la frase, el fin justifica los medios? ¿Cómo, profe? ¿Has escuchado la frase, el fin justifica los medios? ¿El fin justifica los medios? Sí. No. El fin justifica los medios. Se habla mucho, por ejemplo, que si yo tengo hambre, mi propósito es comer, pues está bien que yo vaya y robe, por ejemplo, que se justifica, por ejemplo. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Que el fin justifica los medios? No, no sé. Se la cambio. Estamos hablando de lo que pasa en Venezuela, por ejemplo, y tienen un dictador allá, ¿cierto? Sí. Uno de los medios para derrocarlo es a través de la democracia, del voto y demás. Se dice que ese voto fue arreglado y demás. Otro medio para derrocar a ese gobierno sería a través de las armas, ¿cierto? En ese caso, ¿el fin justificaría los medios? ¿Estaría justificado el coger las armas para derrocar a Maduro? No sé, pues yo creo que tal vez no. Tal vez sí o no. Sí. No, ¿Por tal qué? vez sí. Pues porque el man también es como muy esto con el pueblo y como que trata de estar en la defensiva con ellos. Ok. Y si fuera en Colombia, que quieren tumbar, por ejemplo, en este caso a Gustavo Petro, ¿justificaría ese fin los medios? ¿Estaría bien que nos tomemos las armas para tumbar a Petro? No, no sé, bro. No, yo creo que no. ¿Por qué? Mucha violencia. ¿Y por qué esa violencia sí allá en Venezuela y acá no? Nadie me corchó, bro. Muy bien, gracias. Eso que acabamos de hacer es filosofar. Porque tenemos un concepto que tiene muchas variables y tratamos de ir al conocimiento fundamental, ¿verdad? Joana, Señor, ¿qué es la felicidad para ti? eh, bueno, la felicidad es... Espere, profe. Pues yo pienso que la felicidad no es lo mismo estar contento, a estar Sí, alegre, a estar, digamos, todas esas sinónimos o antónimos, no me acuerdo muy bien. sí, sí. Entonces, ¿qué es la felicidad para ti? Y la felicidad para mí es estar como en paz con uno mismo. Estar en paz contigo mismo. Sí, ¿Crees que en este momento alcanzaste la felicidad? no, no. ¿Qué necesitas para alcanzar la felicidad? Necesito terminar mis estudios y pues ser una profesional.
Vamos a suponer que ya terminaste tus estudios. ¿Qué quieres estudiar de manera profesional? Lo que me gusta no lo puedo estudiar. No digas que no lo puedes estudiar. ¿Qué es? Porque no lo puedes estudiar. Mm, ¿Qué es? ¿Qué quieres estudiar? Aeromoza. ¿Y por qué no puedes? Pues porque es una carrera muy cara. Pues trabajas para eso. Mm, Vamos a suponer por un instante que lo lograste. Estudiaste eh, ser asistente de vuelo, se llama eso. Estudiaste eso, lo lograste, lo sacaste adelante, tienes tu diploma, estás trabajando. Te contrató Iberia, ni siquiera Bianca, Iberia te contrató. En ese momento alcanzarías la felicidad, Sí, puede ser. puede ser. ¿Por qué puede ser y no sí? Porque pues no solo tengo que pensar en mí, Ajá, sino en quién más. en mi familia, en los que me rodean, en los que me quieren. Ok, listo. En ese momento que estás trabajando y que estás tratando de ayudar a los demás y a los que te quieren, ¿cómo mantendrías esa felicidad que ya alcanzaste? ¿Cómo, profe? Cómo mantienes esa felicidad que ya alcanzaste en ese momento? Pero es que no estaría tan segura si en realidad alcancé la felicidad. Ajá. ¿Por qué? Porque pues como le dije antes, no solo debo de pensar en mí. Ajá, muy bien. Excelente. Gracias. Eso que acabas de hacer es filosofar. Alejo, como no tienes el micrófono, trata de escribirme mientras interactúo con, con los demás. Escríbeme ahí en el chat. ¿Qué es para ti la identidad? ¿Qué es la identidad? Mientras lo escribes, les voy a contar algo ya que hablamos de la felicidad. Esto para que lo analicemos. ¿Listo? Hay un sabio caminando con su discípulo hacia una montaña. El discípulo quiere alcanzar la felicidad. El sabio le dice, acompáñame a la cima de la montaña. El estudiante, pues quiere llegar rápido porque allá va a estar la respuesta. Entonces, vamos, vamos, vamos. El sabio va caminando despacio. Cuando van caminando se encuentran con un arroyuelo, con un pequeño río, con un manantial. El sabio se acerca al manantial, toma un poquito de agua, ve que hay otros animales bebiendo de la misma agua, encuentra alguna flor, respira, mira hacia el cielo y continúa su camino. Se encuentran con un árbol que tiene muchas frutas, hagan de cuenta su fruta favorita, durazno, una manzana, un mango, lo que sea. Se la entrega a su discípulo la guarda, él se toma el espacio de comerse su fruta y sigue caminando. Disfruta de ese caminar hacia el cerro, hacia la punta de la montaña. Cuando llegan a la punta de la montaña, el estudiante le dice, venga, ahora sí me va a decir cómo alcanzó la felicidad. Y el sabio le dice, al estudiante le dice, hombre, usted no se dio cuenta, pero mientras nosotros veníamos caminando, yo estaba disfrutando de mi felicidad. Porque la felicidad no es un destino, es un camino. La felicidad es lo que hacemos mientras caminamos en pro de conseguir esas metas. Eso es la felicidad. Para algunos, ojo, es un concepto muy global. Para mí eso es la felicidad. La felicidad no es un destino, es el camino que recorro al llegar y al buscar ese destino. ¿Sí? Eso es lo que es para mí la felicidad. En cuanto a tus sueños, Joana, y a todos ustedes, nada, absolutamente nada es imposible. Y se los voy a contar de la siguiente manera y cortico. En esta casa en la que yo vivo, que se pueden dar cuenta, no sé si alcanzan a ver, teja de zinc. Aquí la pared no es pared sino lámina, es una casa prefabricada. Esta casa arrancó con mis abuelos y soy orgulloso de estar viviendo en esta casa, que se mantiene tal cual como está,
Hay una parte ya construida, ya no ha habido mejoras, pero arrancó así tal cual como está, en un lote en el que criaban cerdos en algún momento, aquí. Para sacar adelante esta casa, aquí no había agua, no había luz, no había alcantarillado, no había nada de eso. Mi abuela, que en paz descanse, sacó a sus 8 hijos adelante, lavando ropa en una quebrada. En esto ya no existe esa quebrada, en un río que quedaba acá cerca. Lavaba la ropa de los ricos en ese río y lo sacó adelante. Mi abuela. Sus hijos, hay uno que estudió licenciatura en biología y química, hay otro que estudió radiodifusión, hay otro que estudió administración de empresas, hay otra que estudió licenciatura en pedagogía reeducativa, etcétera. Les puedo hablar de todos los logros de ellos. Pero yo, su nieto, soy orgullosamente un empresario independiente que aparte de todo ama las ciencias sociales y la filosofía y hoy está dictando clases de filosofía, que era uno de sus grandes sueños. Porque uno de mis sueños era dictar clases de ciencias sociales a estudiantes y se me ha dado gracias a ustedes. Ningún sueño es imposible de alcanzar. Tenemos que trabajar por ellos. Entonces no se cansen de luchar por ese sueño. Si Esteban quiere meterse con el fútbol, hágale. Si Dylan se quiere meter con el cine, hágale. Si Alejandro se quiere meter, no sé, no lo conozco. Si Alejandro se quiere meter con ser administrador o ser gerente, hágale. Y si tú quieres ser asistente de vuelo, lo vas a lograr. Hay que trabajar. Requiere esfuerzo y dedicación, pero lo puedes lograr. ¿Listo? Uy, tenemos 15 minutos para terminar la clase. Uy, menos de 15. Bien. Entonces vamos a avanzar ya con estos conceptos. Anoten lo siguiente, el tercer punto. La filosofía radical. La filosofía lidia con los conceptos más fundamentales, ya se los había dicho. Todo lo que las demás ciencias dan por supuesto, la filosofía lo investiga porque quiere llegar a la raíz de las cosas. Vamos con el cuarto. La filosofía es un saber crítico, es decir, que no se contenta fácilmente y que busca una justificación para todas las cosas. ¿Sí? No se queda con la respuesta global, sino que busca más allá una justificación para todas esas cosas. El quinto es que la filosofía trata acerca de lo fundamental de todas las cosas, de esos fundamentos, va en medio de esos pensamientos a esa raíz, perdona que lo repita tanto, pero va a esa raíz. Y trata de diferenciar lo que es un problema de un misterio. El problema es eso que nos encontramos de frente, lo que yo les decía del carro, que me quedé sin gasolina o tengo que prender y no prende. Y el misterio va más allá, como lo que acabamos de hablar. ¿Qué es qué es la felicidad? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿El fin justifica los medios? ¿Qué es la libertad? Eso es un misterio que vamos indagando, que no necesariamente llegamos al fin, pero que en medio de esa búsqueda de conocimiento empezamos a desarrollar conceptos. Esta es una foto, un cuadro que trata de disimular, este es Sócrates. Sócrates se cuenta de Sócrates que caminando simplemente la gente le estaba preguntando cosas y estaba charlando con alguien y simplemente se detenía y se ponía a concentrarse en un árbol. Y de ese árbol se iba, su pensamiento se iba. No solamente a qué bonito era el árbol, sino bueno, ¿y este árbol de dónde salió? ¿Por qué? ¿Por qué la vida? Y empieza a hacerse preguntas existenciales de absolutamente todo. Entonces, ¿esto para qué? Porque eso nos da el siguiente rasgo, el sexto rasgo de la filosofía, que es que su objeto último es el misterio del ser. Lo que no conozco del ser. Y va amarrado al séptimo rasgo, que es que el motor de la filosofía es la admiración. Admirar ese conocimiento, admirar eso que estoy estudiando, admirarlo. Así como la niña está viendo ahí como con cara de enamorada, admirar la vida, admirar las ciencias, admirar las leyes, admirar el fútbol, admirar los viajes, admirar ese concepto más allá. Entonces, van a escribir lo siguiente antes de escribirlo, pónganme cuidado, que es el resumen de nuestra clase de hoy. ¿Listo? Hablamos de los 7 rasgos fundamentales de la filosofía para poder adentrarnos ya en los otros temas que nos competen. ¿Listo? Entonces, la filosofía es ese saber o ciencia
primero, universal, ¿sí? Radical y crítico, que indaga los principios y las últimas causas de las cosas, junto con los presupuestos fundamentales, quinto rasgo, del resto de disciplinas, cuyo objeto último es el misterio del ser y cuyo motor es la admiración. Los 7 rasgos. Anótenlo. La filosofía es ese saber o ciencia universal, radical y crítico que indaga los primeros principios y las últimas causas de todas las cosas junto con los presupuestos fundamentales del resto de disciplinas, cuyo objeto último es el misterio del ser y cuyo motor es la admiración. ¿Lo anotaron? No, Listo. profe. Entonces, chicos, Estoy en eso, profe. entonces, chicos, con esto ya finalizamos nuestra clase de hoy. Pareció muy corta, pero ya pasó 1 hora. Pareció muy corta, pero ya pasó 1 hora. Espero que hayan entendido que en todo hay filosofía. Primero, que hacemos filosofía a diario, que en una charla con un amigo que simplemente tenemos un debate, estamos haciendo filosofía. Y que realmente cobra un valor y una relevancia importante. ¿Listo? Vuelvo y repito la frase. La filosofía es ese saber o ciencia universal, radical y crítico que indaga los primeros principios y las últimas causas de las cosas junto con los presupuestos fundamentales. Presupuesto es algo que se presupone del resto de disciplinas, cuyo objeto último es el misterio del ser y cuyo motor es la admiración. ¿Listo? Entonces, de tarea, por favor, les va a quedar, me van a anotar en su cuaderno, las ramas de la filosofía. No la definición, solo las ramas, el título de cuáles son las ramas. Una de esas ramas, por ejemplo, es la ética. ¿Sí? Entonces van a investigar cuáles son las ramas. Ahora bien, si alguna de esas ramas les llama la atención, pongan la definición. ¿Listo? Y recuerden que tenemos entonces como plan lector el libro de filosofía que les di, que se llama Filosofía para Principiantes. ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¿Llegó tarde a la clase? ¿Quién llegó? Buenas. Bueno, ya tienen la tarea, ya acabamos la clase. Ya tienen la tarea de escribir cuáles son las ramas de la filosofía. ¿Listo? Y tienen pendiente de cuál es, de leer para su plan lector el libro de los Filosofía para Principiantes. ¿Listo, chicos? Espero que haya sido una clase muy enriquecedora y que puedan seguir Profe, estudiando. Señora, profe, ¿lo puede atrasar un momentico, unos segunditos, claro que por sí. favor? Ahí te lo dejo. ¿Preguntas, dudas, inquietudes, aclaraciones? No, Listo, señor. profe. Listo. Espero que ya todos hayan anotado. Recuerden que tienen 5 minuticos para mandarme la foto de los apuntes. Recuerden la tarea, cuáles son las ramas de la filosofía y estudiar, leer el libro en su plan lector que van a trabajar la otra semana. ¿Listo? Profe, una preguntita, ¿estas clases Señor. son todos los viernes? Las clases van a ser los martes y los viernes de filosofía. En algunas ocasiones vamos a contrastarlo. Les confirmo ahorita que verifique con la profe Caro. Vamos a tener también ética en algún momento. Pero vamos a tener 1 hora los martes y otra hora los viernes. ¿Listo? Siempre. De ahora en adelante. Martes, 1 hora. Viernes, 1 hora. ¿Listo? Lo vivimos para que sea un poquito más fácil de digerir y podamos avanzar. ¿Listo? Recuerden cuáles son las ramas de la filosofía. Esa es la tarea. En el cuaderno, por favor, escrito. ¿Listo? Entonces, chicos, hasta aquí llegamos. Muchas gracias por su tiempo. Espero que les haya gustado la clase.
que le hayan pasado chévere y que hayan desarrollado ese pensamiento filosófico que probablemente no sabían que tenían, pero que tienen. ¿Sí? Que ya se dieron cuenta que lo tienen. ¿Listo? Alejo, te recomiendo muy especialmente, por favor, que para la siguiente clase tengas tu micrófono, porque la participación activa es fundamental para la nota de filosofía. ¿Listo? Si no hay forma de que se arregle el micrófono, debes dirigirte así como hace Joana a la academia y recibirlo desde allá para que tengas una interacción real, sobre todo en el tema de filosofía. Se necesita mucho esto. ¿Está listo? Chao. Chao, profe. Listo, profe. Listo, inglés con usted, ¿cierto? Qué frío tengo. Profe, me quedé sin datos. ¿Será que usted me puede hacer el favor de enviarle los apuntes al profe? Dios mío. ¿Puedo, profe? Dime. ¿Será que me quedé sin datos? ¿Será que le puedo enviar de su teléfono los apuntes al profe? Por favor. Si ves cómo lo ponen a uno. Uy, ¿me puedes